Imagínate esto, estalla una pelea en un país que ni siquiera sabrías ubicar en el mapa y a los pocos días la nafta en tu ciudad sube el transporte, sube la comida, sube todo. Y uno mira al surtidor, mira la cuenta, mira la tarjeta y se queda con esa cara de ¿pero qué tengo que ver yo con una guerra del otro lado del mundo? Spoiler, tienes todo que ver y en los próximos minutos te voy a mostrar un truco silencioso que Estados Unidos lleva 50 años usando para que el planeta entero le pague la fiesta. Un truco que se está empezando a romper y cuando se rompa del todo lo vas a sentir en tu bolsillo. El truco está en que no estamos hablando solo de petróleo, estamos hablando de la moneda con la que ese petróleo se compra, de quien controla esa moneda y cómo se armó un sistema para que el mundo entero la necesitara casi por obligación. Ese sistema empezó a cocinarse en los años 70, cuando una crisis energética sacudió a Estados Unidos y dejó claro que si dependían de que otros países les vendieran combustibles y más, estaban sentados sobre una silla bastante coja. Para entenderlo hay que irse a 1973, Estados Unidos era el país más poderoso del planeta, se sentía intocable hasta que un día varios países de Medio Oriente que producían petróleo dijeron, ¿saben qué? No les vendemos más. Cortaron el suministro de golpe. El golpe fue brutal porque el precio del barril se disparó, la inflación se fue para arriba y de pronto la economía del país más poderoso del mundo se dio cuenta de que no era tan inmune como le gustaba creer. Ahí aparece la parte inteligente o la parte más cínica. Depende de cómo la quieras ver. La solución no solo fue buscar más petróleo, sino construir un sistema en el que el petróleo del mundo se comprara en dólares. En 1975 se cerró un acuerdo estratégico con Arabia Saudita, que para ese momento ya era un actor central en la producción de crudo, y la idea fue simple pero potentísima. El petróleo se vendería casi exclusivamente en dólares, y a cambio Estados Unidos le daba protección militar y respaldo político a las monarquías del Golfo. Eso es el petrodólar. Y fue como ponerle un imán global a la moneda estadounidense, porque si todos los países del planeta necesitaban gasolina, entonces todos necesitaban dólares. No porque les encantara la idea de coleccionar billetes verdes, sino porque si querían mover sus economías no tenían otra opción. Y ahí cambió todo, porque cuando una economía dominante logra que el mundo necesite su moneda para comprar un recurso básico, deja de ser solo una moneda nacional y se convierte en una herramienta de poder internacional. Si Japón, India, Corea o cualquier otra economía quiere comprar petróleo, primero tiene que conseguir dólares. Si las empresas, los gobiernos y los bancos quieren asegurar energía, necesitan dólares. Eso genera una demanda artificial pero constante de la moneda estadounidense. Una demanda que no depende mucho de que la gente confíe por gusto, sino de que el sistema mundial de energía está organizado de tal manera que casi nadie puede salir de ese carril sin pagar un costo enorme. Con eso, Estados Unidos logró algo que ningún otro país ha podido sostener con tanta facilidad: imprimir y endeudarse en cantidades gigantescas sin que su moneda se derrumbe de inmediato, porque siempre hay alguien afuera dispuesto a absorber esos dólares. Es como tener una tarjeta de crédito que todo el planeta está obligado a aceptar, y claro, así cualquiera se pone cómodo. Desde 1976 más o menos, Estados Unidos empezó a comprarle al mundo mucho más de lo que le vendía, y aún así el sistema no se rompió porque el resto del planeta necesitaba sus dólares para comprar energía. Y así fue acumulando un déficit tras otro, una deuda tras otra, hasta llegar a cifras que suenan casi inventadas pero no lo son. Hoy el agujero es gigantesco y no se sostiene por arte de magia, se sostiene porque todavía hay compradores de deuda estadounidenses, todavía hay bancos centrales que guardan dólares, todavía hay países que reciclan sus ingresos petroleros en bonos del tesoro, porque eso les da seguridad y también les mantiene la puerta abierta al gran mercado estadounidense. O sea, durante décadas el sistema funcionó porque todos sacaban algo de ahí, incluso cuando el reparto no era precisamente justo. Estados Unidos podía vivir por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo porque el mundo entero le ayudaba a financiar ese estilo de vida. De forma más o menos voluntaria, más o menos obligada, según el ángulo desde donde lo mires. El problema es que ese acuerdo nunca fue puro romanticismo económico. Los países del Golfo aceptaron ese trato a cambio de algo muy concreto: protección, seguridad, la promesa de que nadie iba a tocar su producción de petróleo sin consecuencias. Y durante décadas el paraguas estadounidense funcionó, o al menos parecía funcionar. Las monarquías del Golfo no solo crecieron, sino que construyeron algunas de las economías más potentes
grandes y modernizadas del mundo, con esa base de petróleo, estabilidad y apoyo externo. Lo que hace 45 años eran territorios desérticos con estructuras tradicionales, hoy son centros financieros con aeropuertos descomunales, rascacielos de vidrio, fondos soberanos gigantescos y hasta ligas deportivas que pagan como si el dinero creciera en los árboles. Pero todo eso estaba montado sobre una condición, que la protección siguiera ahí, y ahí es donde empieza a agrietarse el cuento, porque cuando estalla un conflicto regional que afecta directamente al Golfo, esas monarquías no solo miran el caos desde lejos, también sienten que el acuerdo táctico ya no vale lo mismo. El caso del estrecho de Hormuz es clave, porque por ahí pasa una gran parte enorme del petróleo mundial. Si ese paso se bloquea, aunque sea parcialmente, el mundo entero entra en tensión. Hay barcos atrapados, producción paralizada, refinerías afectadas, seguros marítimos disparados y pérdidas de miles de millones. Y lo más delicado es que muchos de esos países del Golfo no querían ni de cerca esa pelea. De hecho, han intentado frenarla diplomáticamente, mandar delegaciones, presionar, negociar, pero cuando Washington decide que sigue adelante, ellos se quedan con el costo. En otras palabras, el pacto era: nosotros te damos estabilidad y tú nos garantizas seguridad, pero si la seguridad ya no es garantía real, entonces la lealtad también empieza a tambalearse. Y no se necesita una ruptura épica para dañar el sistema, basta con que los aliados empiecen a desconfiar, porque los sistemas monetarios no mueren de un día para otro, se van deshilachando. Y aquí entra la parte que de verdad le quita el sueño a más de uno en Washington. Ya existe una alternativa que hace 20 años había sonado casi impensable, pero ahora está ahí, funcionando. China lleva años comprando petróleo en silencio, pero lo importante es que ya no siempre lo hacen dólares. En varios casos el comercio empieza a liquidarse en yuanes, con acuerdos de intercambio de monedas y mecanismos que permiten saltarse al dólar en parte de las transacciones. Eso no significa que el dólar haya muerto ni que mañana todo el mundo va a tirar sus reservas a la basura, pero sí significa algo mucho más peligroso para un sistema basado en confianza, que ya no es la única opción. Encima, China no llega como un país que simplemente compra petróleo y ya. Llega con una infraestructura, con comercio, con tecnología, con vínculos de largo plazo y sin cargar el historial de intervenciones que muchos países del Golfo llevan décadas tragándose con cara de diplomacia. Los fondos soberanos del Golfo, que manejan cantidades brutales de dinero, ya llevan tiempo diversificando hacia Asia, moviendo capital fuera de activos estadounidenses, revisando inversiones prometidas y abriendo la puerta a nuevos socios. Eso no derrumba el sistema de inmediato, pero lo erosiona, y esa erosión es la parte que más asusta, porque el petrodólar no se cae como un edificio con explosión final, se va fisurando cuando suficientes actores empiezan a pensar que quizás ya no conviene tanto como antes. Y si los grandes compradores de deuda dejan de reciclar sus dólares de la misma manera, el costo para Estados Unidos sube. Con una deuda que ya roza niveles absurdos, pagar intereses se vuelve un monstruo por sí mismo, y cada punto extra en las tasas significa cientos de miles de millones más al año solo en intereses. Eso obliga a elegir entre tres caminos que ninguno quiere tomar: recortar gasto de forma muy dura, subir impuestos de forma muy dura o seguir endeudándose para pagar deudas viejas, que es como intentar apagar un incendio con una tarjeta de crédito. Por eso el tema no es solo geopolítica lejana ni petrolito de noticias nocturnas, es tu bolsillo, tu recibo, tu compra del súper, el precio del transporte, la inflación que sientes aunque no sepas de dónde viene. Y detrás de todo eso hay un sistema diseñado hace 50 años que convirtió la necesidad energética de medio planeta en demanda permanente de una sola moneda. Pero ese sistema depende de algo frágil, algo que no se compra ni se imprime: confianza. Mientras los aliados la tenían, todo seguía caminando, pero cuando empiezan a sentir que les toca pagar los platos rotos de conflictos que no eligieron y encima aparece una alternativa para comerciar fuera del dólar, la cosa ya no se ve tan sólida como antes. Si llegaste hasta acá, ya sabes más sobre cómo funciona la economía mundial que el 95% de la gente. Déjame el pulgar arriba para apoyar el canal, suscríbete y activa la campanita, porque en los próximos videos te voy a mostrar exactamente qué hacer con tu plata, tu billullo, para protegerte de lo que viene. Nos vemos en el próximo. Chao.